Hola, hola a todos muchachos, espero que se encuentren muy bien. Pues ya estamos en una semana más, complementando la penúltima clase. Viene la próxima semana, ya estamos en los últimos días. Recuerden ir revisando pues calendario académico. En la semana del 20 al 26 es nuestra penúltima semana de clases, jueves 24. Después continúa la última, lo que está en rojo, que es del 27 al 3 de diciembre. Y nuestra última clase sería el jueves 1 de diciembre, empezando mes, ya casi que despidiéndonos, y los exámenes van a ser desde la semana del 5 de diciembre al 11. Así que ya estamos en la recta final, últimos días, así que a meterle, a picarle ante todo eso. Bueno, las cosas que tenemos pendientes, recuerden ahí, veo muchos entre emocionados, otros un poco tristes, decepcionados por cómo han ido los diferentes resultados del mundial, de la quiniela. Algunos sí le han pegado, otros no. Y alguien me preguntaba que cómo iba a ser la toma de puntos o algo, y me decía, porque miren, si gana el equipo, que uno adivina el marcador, vale, no vale. Si fuera así, sería mucho más meticuloso la forma del conteo. Aquí es exactamente el resultado. Y a pesar de eso, pues han habido algunos resultados que nos han dejado un poco pensativos. Bueno, imagínense, por ejemplo, el de Arabia contra Argentina. No digo que pudiera haber sido una goleada, pero en el nivel futbolístico uno pudiera pensar, ante todo, Argentina iba a ganar. O, por ejemplo, el de Japón contra Alemania, que uno quedaba así como que onda. Ya no digamos el de Irán con Gales, que también le ganó 2-0, entonces es como que queda uno pensativo en ciertos resultados. Por esa razón es que es eso de ver quién le pega exactamente, y al final, como decimos, de hacer el conteo, revisar y comparar los resultados, pues los 5 que tengan mayores resultados acertados son los que van a tener 2 puntos, y dependiendo su nota, pues va a ser, o vamos a revisar cómo va a ser la distribución de eso. Así que sigamos viendo el resto de partidos. Ya vamos casi que en la próxima semana termina la fase de grupos de los 48 que había que adivinar. Así que a ver qué tal. Otra cosa que tenemos pendiente, recuerden, es el foro, que va a estar habilitado hasta las 11 de la noche del domingo 27 de noviembre. Así que tienen hasta ese día y hora para poder participar y empezar a recuperar o obtener porcentajes evaluados del tercer registro. Ya vamos a ver qué vamos a dejar de último, no va a ser nada complicado, obviamente por el tiempo, y de ahí para que se vayan preparando para el examen. Así que creo que esos son los anuncios más importantes a recalcar, a decir. Nada más que agregar de la universidad o que explicar. Creo que ya vamos en la recta final, ya solo es que la mayoría logre salir bien, como hemos dicho. Como decíamos, si van mal en los primeros 2 registros, pues nivelarlo en este tercero y lograr tener una nota considerable para que no le quede tan baja. Y recuerden que hay que hacer el examen general complementario para que pueda lograr aprobar la asignatura si fuera el caso. Pero de una u otra manera, el ciclo ha pasado volando, pasó rápido. Así que ya estamos en los últimos días. Así que a darle, no se olviden de participar, por favor, porque ya dijimos actividades o asignaciones que se pueden dejar estos últimos días no tienen reposición por el hecho de que ya no tenemos tanto tiempo de alargarnos más, de estar nivelándonos. Y es parte también de lo que hemos dicho a lo largo del ciclo, la responsabilidad y el interés que cada uno le pueda poner a las cosas de la universidad, dividir bien su tiempo y todo eso. Así que, sin más que agregar, vamos a iniciar a seguir avanzando en los contenidos que habíamos estado desarrollando las clases anteriores, porque estuvimos hablando sobre los diferentes antecedentes que pudiéramos encontrar y que nos pudieran servir en una investigación. Y hablábamos de muchas características principales que estos pudieran tener, que nos pudieran servir también como un apoyo y complemento a lo que estamos investigando. Algo que buscamos es que sea referente o tenga referencia a investigaciones que puedan preceder a la actual que estamos nosotros tratando de desarrollar o crear o estamos llevando a cabo. Y lo principalmente es eso, ¿verdad? Que se relacione directamente
con los objetivos que yo me he trazado de investigación. Porque hemos dicho, si yo planteo algo en los objetivos, pero de repente mi abordaje, contenido y todo lo demás no van algunas de las variables o lo que yo he contemplado dentro del mismo, no tiene ningún sentido entonces el planteamiento y todo el abordaje que le estoy haciendo. De igual manera, dependerá lo que dice de la cantidad de palabras, de acuerdo a cómo nosotros podamos tomar en cuenta la cantidad dentro de una explicación, el marco teórico o la importancia que podamos ir encontrando. Podemos decir que también la podemos ir categorizando de acuerdo al nivel de importancia que pueda tener, de cómo va explicando diferentes fenómenos y de cómo este lleva la relación principal con todo el problema. Por eso dice, vamos buscando que sea conciso, que sea breve el modo en el que presentemos la información, no agregar algunos elementos que quizás no nos van a ser de utilidad o que no sean de abono al tema o investigación que estamos buscando o desarrollando, que ahí dependerá de la importancia. También hablábamos de la forma del vocabulario o el lenguaje técnico que pudiéramos usar al momento de componer ideas, componer el resumen, cómo explicar las cosas, que no sea algo complicado, que sea fácil de digerir, si lo podemos llamar de alguna manera, y así a la forma en cómo nosotros lo podemos digerir y explicar, pues no sea tan ambiguo, no sea tan complicado y sea claro. De igual forma, pues nuestro léxico, decíamos, tiene que ser siempre formal, especializado, siempre utilizando la profesionalismo para decir las cosas, explicar los fenómenos y también llegando al punto de no generar la misma complicación en la gente. Y además decíamos algo muy importante, era que los antecedentes los podemos encontrar tanto de una forma teórica, que pueden ser investigaciones anteriores, estudios, artículos, en fin, y también pueden darse de o encontrarlos de antecedentes de campo, que decíamos que esa es la parte más fundamental donde podemos encontrar y valorar ciertos resultados que nos pueden servir para poder tener una comparación más exacta o entender cómo el fenómeno muchas veces se puede representar. Entonces, dentro de toda esa forma de ideas o de cómo captar esa información, hay muchos enfoques, muchas ideas que nosotros nos vamos a ir encontrando, relacionando, pero lo que vamos buscando es eso, ¿verdad? Tanto nuestro nivel de investigación a cómo encontrar también los conocimientos que han hecho o se tienen de investigaciones previas, qué tanto se puede relacionar, y eso nos puede servir como una guía, dice, a partir de un tema de investigación donde nos podemos conducir o encaminarnos y llevar claro el rumbo sobre lo que queremos investigar. Entonces, es muy importante todo eso, ya que nosotros nos vamos basando o nos vamos tomando de toda esa información que vamos encontrando, eso nos va guiando, vamos haciendo una especie de comparativas y nos va a ir ayudando a pegarnos mucho más al área a la que queremos investigar, ¿verdad? Vamos complementando la información y enriqueciéndola mucho mejor. Entonces, cuando conocemos los antecedentes de nuestro tema, hay algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. A veces podemos encontrar maneras de donde nos ayuda a no investigar sobre algún tema que ya se haya investigado a fondo. Es decir, cuando ya el fenómeno está casi que explicado, ya casi resuelto, para esa gracia, perdón, es más fácil hacer un resumen o una síntesis de algo y no tanto ya investigarlo, porque de una u otra forma ya tiene una solución, ya tiene una respuesta, entonces como que ya pierde el sentido. Pero de igual forma, también esto nos ayuda a, como decíamos anteriormente, a poder estructurar mucho mejor y de una manera más formal la idea de investigación que yo me quiero plantear, la que yo quiero desarrollar ante todo eso. Fíjense que hemos venido hablando de muchos temas a lo largo del ciclo, tráfico, rendimiento académico, hábitos alimenticios, responsabilidades,
y estuvimos abordando también en algún punto lo de la inteligencia emocional o la salud mental, perdón, y vemos que es un factor muy importante. Y a veces, estos días estuve en esta parte del Congreso Universitario y el tema principal era eso, la salud mental. Y nos decían que tomáramos en cuenta algunos aspectos importantes que pudiéramos abordar, ya sea como institución de educación superior, es decir, la universidad, o uno también como docente, ¿verdad? Y hay muchos factores, porque vaya, algo que se determinaba mucho es que va a ser muy difícil, por ejemplo, o no siempre, tampoco digo que sea malo, que algunos estudiantes o ustedes en general, pues, tengan reservas sobre algunos temas de su vida privada o de lo que les pueda estar aconteciendo en su trabajo, en fin, es normal. Pero de repente hay un momento en el que podemos decir que nos choquea todo, o sea, se nos cruza todo de una cosa, de otra, de manera emocional, de manera ¿qué? Profesional en el trabajo, amorosa, si fuera el caso, dependiendo. Entonces, uno queda perdido en algunas situaciones y no sabe cómo abordar algunas cosas o ciertos temas, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención desde ese punto de vista de ver que aquí en el país no se ha tomado la importancia a ese tema. Y estábamos viendo muchas investigaciones, muchos datos de qué es lo que arrojaba más los estudiantes a raíz de un problema como ese, ¿va? Y hablaba, por ejemplo, de la ansiedad, la depresión, problemas económicos en algunos factores, el desempleo, más que todo en la etapa de la pandemia, que a mucha gente pues les quitaron de sus trabajos o les regulaban los horarios o el salario era mucho más regulado que lo pudieran hacer ganando actualmente. Muchos factores. Entonces, entre todos esos antecedentes, y si mi trabajo fuera la salud mental como tal o mi investigación, tendría que recurrir a muchos factores, pero una parte psicológica, irme mucho más atrás en la parte de la pandemia, ver también cómo pudiera haber sido el desenvolvimiento en algunos estudiantes antes de y después de. Hablábamos que a veces son cosas mentales, pero el problema es que a medida uno se va minando la cabeza con tanta idea, se van arraigando, 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 y nos volvemos dependientes de todos esos problemas, es decir, que nos afecten nuestro entorno, tanto personal, profesional, laboral, en fin. Entonces, podemos encontrar muchas ideas, muchos complementos a problemas de este tipo, y de nosotros depende la manera también cómo lo podemos solventar o no quizás resolver, pero sí ayudar a que vaya mejorando poco a poco. Entonces también nos decían, por ejemplo, crear algún tipo de actividades donde nosotros pudiéramos ayudar o darle un apoyo al estudiante en ese sentido, ¿va? Y uno comienza a analizar y había un punto de discusión bien claro y puntual porque decían, bueno, ahorita son suposiciones, así como a veces nosotros las decimos aquí en clase, ¿va? Y cada quien tiene sus demonios o sus problemas de diferente manera, ¿va? Y se hablaba desde el punto de vista económico, el transporte, desde problemas a veces familiares, en fin. Y el problema era ese, va, que decir, entre todas esas razones de las que yo puedo buscar, algunas veces se nos va a volver un poco más difícil por el hecho de que no, a veces interactuamos de lleno con el estudiante o él no tiene la confianza de decirnos las cosas, cosa que no es una obligación que lo haga, ¿verdad? Entonces, eh, uno empieza a indagar, a buscar lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En las posibles habilidades de investigación de qué puedo hacer y detectando algunas circunstancias, ¿qué podemos hacer? Yo siempre les he dicho, más allá de, ¿cómo explicarles? Desde la perspectiva de mi rendimiento con ustedes, yo sé que obviamente no es al 100%, sé que debo de mejorar en muchos aspectos o hacerlo quizá de una manera diferente, en fin, uno puede ir reconociendo ciertas
debilidades o formas de cómo uno puede ir mejorando, haciéndose un FODA personal de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis amenazas y de mis posibles oportunidades. Y por eso digo yo, va a tratar de ser un poco más abierto, porque imagínense si yo de entrada hubiera sido alguien pésimo, tratando de imponer respeto con autoridad o siendo muy coercitivo, en fin, o puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo. Uno puede ir midiendo las circunstancias. Entonces, en un problema de diferente índole, buscamos todo eso, ¿verdad? Cómo se afecta, cómo ha venido evolucionando con el tiempo, cómo se puede ir dando en la actualidad, cómo se representa en las personas y ver cómo se va cambiando todo eso. Entonces, pueden ser muchas circunstancias, buenas o malas, y entendemos desde la perspectiva que cada quien tiene sus problemas, ¿va? Y entonces me llama mucho la atención en ver qué tipo de cosas podemos hacer para que nos cambie esa mentalidad. Y no hablamos de abrazarnos toda la vida, pero sí tratar de que al menos el estudiante, al menos en el entorno de la universidad se sienta diferente. Pero también si nosotros tenemos esa barrera o nos encerramos también en nosotros mismos, no dejamos eso que nos podemos o nos está matando por dentro, nosotros de este lado poder averiguar. ¿Va? Lo mismo pasa en un problema. Si vemos que de repente se vuelve tan complejo que le empiezo a estudiar, que le empiezo a abordar y de repente, como dice, no tiene ni colas ni patas y vemos la manera de cómo vamos viendo, incursionando en todo eso, hasta que ya le vamos hallando cierta forma, vamos dándole un abordaje. Por eso decíamos, a veces no tiene que ser un problema tan limitado porque se nos complica la manera de cómo poder encontrar esa información, el abordaje y la manera en cómo nosotros lo vamos a desarrollar. ¿Verdad? Aparte de eso, es muy importante, dentro de todos los antecedentes o mi idea de investigación o cómo yo lo voy a desarrollar, qué perspectiva vamos a manejar o la idea que yo quiero abordar al respecto. ¿Qué quisiera yo que entendieran? ¿Qué quisiera hacer yo que cambiaran? Es parte y parte, pues, porque yo puedo investigar muchas cosas. A ustedes se les da la investigación, lo leen y va a depender de muchos factores, ¿verdad? Que cómo uno pueda, por ejemplo, influir bien o mal, dependiendo del interés o lo que uno pueda ir aprendiendo en el camino sobre algo. Entonces, las perspectivas muchas veces pueden ser exactas o similares, ¿verdad? Porque dijéramos, regalar puntos es fácil, por ejemplo, en su rendimiento académico. Pero, ¿qué pasa? Uno lo puede hacer en el sentido de poder motivar al estudiante, pero a la misma vez se acomoda. Porque, no, la pasamos chiche, o miren, no nos exige tanto. Pero, aparte de que uno los puede impulsar, también es parte de la responsabilidad de ustedes, pues. Entonces, entre todos esos factores, en las maneras en cómo podemos relacionar las cosas, esos son los campos de, de visión que ustedes pueden tener en una situación o en un problema y valorar posibles escenarios de cómo pueden irse dando las cosas, qué tanto puede irme cambiando, qué tanto puede llegar a mis perspectivas de alcance o de aplicación, en fin, muchas cosas. Entonces, en la búsqueda de diferentes estudios que vayamos relacionando o estén relacionados al tema, es una posibilidad de realizar un mejor trato de la investigación. Obviamente estamos buscando información que nos complemente, que nos guíe, que se relacione, y esto nos ayuda a tener una mejor referencia de nuestra investigación o de nuestro tema. Nos ayuda a profundizar en muchas teorías que de repente algunas pueden ser ciertas o claras, otras no tanto, o difíciles de comprobar, en fin, pueden haber muchas formas. También, aparte de poder comprobar y profundizar las diferentes teorías, también las metodologías que podemos desarrollar en todo esto. Volviendo a la parte de la salud mental o de su rendimiento académico, ¿qué cosas puedo hacer yo con el tiempo y que puedan ir mejorando? A nosotros todavía, al menos en mi caso, no me han dado la evaluación docente. Y como decíamos, ustedes son libres de expresar su opinión de diferentes maneras. Siempre decíamos con respeto y profesionalidad. Entonces, que alguien me dije que yo pudiera leer un comentario, por así decirlo, no, el docente es muy aburrido, puedo entenderlo. Tendría que ver una manera diferente de cómo poder
asociar el contenido con la interacción con ustedes, por ejemplo, o decir, miren, hay que relacionarlos con temas mucho más actualizados, en fin, o poner más contenido diferente que enriquezca, o sea, independientemente de todo eso, lo que vamos buscando también es que sea aplicable y que ustedes lo entiendan y lo asimilen. Entonces, de una u otra manera, cuando vamos viendo estos contenidos, todos estos antecedentes, lo que vamos buscando es que se puedan hacer diferentes variables, un enfoque distinto, pero de igual manera lo que vamos buscando también es no tratar de cometer algunos errores que se pudieron haber hecho antes o que posiblemente puedan pasarnos. Puede ser por un mal planteamiento, porque el enfoque que yo encontré no tiene ningún tipo de relación con el mío, pero tomé esa información, en fin, pueden ser muchos de los factores a tomar en cuenta y, como dice, también las recomendaciones que se planteen en otros estudios. Ahí va a depender, como decimos, desde la perspectiva, el enfoque, la idea de investigación, qué quiero que aprendan o qué quiero que ustedes puedan leer. Hablábamos, por ejemplo, con el señor decano hoy sobre la situación, por ejemplo, del tiempo de la guerra, ¿va? Que me decía, mira, uno puede andar un teléfono, un libro de la guerrilla o que hablara de política o algo, porque te podían tachar que eras del ejército, eras de la guerrilla, no pudieras decir cosas del FMLN porque te iban eh, preso, en fin. Dejemos de lado un poco la historia de El Salvador. Vámonos, por ejemplo, a este punto del mundial hoy en día con lo de Qatar, ¿va? Que está prohibido que las mujeres enseñen su rostro, creo, no me acuerdo cuál era una de las restricciones que tenían en las mujeres, no vendían alcohol, que esto de la comunidad LGBT no pudieran hacer demostraciones, ¿cómo decir? Demostraciones de amor en público, demostraciones de afecto. Salió un periodista, por ejemplo, de Estados Unidos, que porque era la onda del arco iris, una camisa de un arco iris y no lo dejaron entrar. Lo que se dio, por ejemplo, en el partido de Alemania, que ellos se salieron tapando la boca como una protesta por todo eso, porque creo que no les permitieron usar el gafete de capitán con la bandera y los colores, en fin. Entonces, podemos encontrar, a lo que quiero llegar es que podemos encontrar investigaciones o artículos relacionados ya sea a favor o en contra. Depende de nosotros, al tipo de personas que queremos llegar, varía el enfoque, la manera en cómo nosotros queremos explicar algunas situaciones. Y como hemos dicho, realmente este mundo está loco. Realmente a veces, yo siempre le he dicho, ¿verdad? Que lastimosamente los animales en algunos sentidos no tienen el raciocinio, pero a veces son más inteligentes que nosotros en algunos aspectos, ¿va? O son mucho más apegados que como lo puede hacer uno de humano. En fin, entonces, va a depender de todo eso, de cómo nosotros podemos ir entendiendo las referencias, las metodologías, las informaciones, las posibles recomendaciones que podamos encontrar, que pueden servirnos como un soporte o una ayuda para que nuestra investigación sea mucho mejor. Vamos dejando un poco la parte de los antecedentes, entramos a la parte de las bases teóricas. Lo que vamos viendo aquí en las bases teóricas es donde el conocimiento se ha, se ha fundamentado, perdón, a partir de un conjunto bibliográfico o de bibliografía consultada. Entre estos pueden estar libros, artículos científicos o algún otro elemento que nos ayude o hable de cómo elaborar algunos antecedentes o reconocer algunos antecedentes de una investigación. Hablábamos de hoy en día que tanto uno o todos o cuánto hacemos uso de un libro en físico hoy en día, nos vamos a internet, pero también hemos hablado que en internet no todo es fiable. Es decir, yo puedo escribir cualquier cosa sin tener un fundamento profesional que pueda respaldar lo que yo digo y lo hago a base de creencias o de ideas y yo lo puedo tomar como una verdad o a consideración de tomarlo en cuenta. Entonces, es de tener mucho cuidado, de saber reconocer la parte de los autores, los enfoques,
que nos van a servir en esto. Por eso dice, una investigación documental no es solamente una recopilación de una abundante información que podamos tener sobre un tema, tampoco es solo recitación de ideas de diversos autores con relación a un tema. Eso es un respaldo. Lo que vamos buscando es nosotros dar una idea diferente con base a lo que podemos ir encontrando. Comparo los resultados de otros, comparo o analizo diferentes teorías y yo lo puedo ir demostrando de acuerdo a la manera en cómo yo voy desarrollando mi investigación. Muchos factores que pueden irse dando. Imaginémonos lo que hemos venido hablando del COVID, la posible ola que puede darse. Hay mucha gente gripada y yo les decía la semana anterior que muchos amigos que yo tengo, al menos cercanos en un grupo, ¿verdad? De los de colegio, 4 o 5 estaban positivos. Yo ahorita no medio agripado, pero realmente lo mío solo ha sido tos y constipados. Y de ahí nada más. No puedo decir que he tenido fiebre, entonces no sé. Como uno dice, le da de diferentes maneras. No sé si es un resfriado común o realmente me da, pero me ha dado eso y de una forma diferente. En fin, y cuando a veces uno piensa que de una lo va a ir a tirar en cama, ¿va? Por la forma en cómo nosotros podemos ir reaccionando de acuerdo a cómo se va planteando. Lastimosamente, pues no es por divulgarlo, pero imagínense, algunos de ustedes, no sé si, no me acuerdo si les comenté, del docente de Realidad Nacional, Walter Contreras, pues hoy está un poco más estable de salud, pero le dio algo similar a esto, no sabemos si al final fue COVID o no, pero uno puede verlas de diferentes formas, ¿va? Y se complementan muchas cosas, puede ser nuestro hábitos de alimentación, nuestros hábitos diarios, en fin, sobrepeso, muchos factores que a la larga nos pueden pasar factura sobre algo y eso nos puede venir a traer consecuencias de muchas maneras. Entonces empezamos a investigar y como decíamos, en aquel principio del COVID se hablaban de tantas cosas. ¿Se acuerdan aquel debate que se hacía entre la famosa doctora Barrientos y lo que decía el Ministerio de Salud sobre posibles métodos o medicinas que pudieran ser de utilidad, posibles enfoques? Entonces, dependiendo de la perspectiva en la que nosotros lo pudiéramos ir abordando, tomaban cierto o no eso, pero siempre se respaldaba en decir que no todo era así. Bueno, yo les comentaba, mi tía veía los videos de esta señora y les empezaba a reenviar a todo el mundo. Y yo, está bien, pero cálmese. O sea, si la señora decía que la horchata de ajo nos iba a servir para el COVID, nos iba a crear defensa, ella anotaba, no lo hacía, era lo más chistoso. Yo le decía, ¿por qué no se la tomo? Pues, por así decirlo, no, que ella apuntaba todo, reenviaba los videos, los empezaba a viralizar y a compartirlos, pero volvemos al punto, ¿va? Que de repente la parte científica se pudiera llevar a un debate a lo que pudiera decir otra persona, ¿va? O a los procedimientos que en ese punto nos decían que eran los válidos. También nos dicen, por ejemplo, con la medicina natural, hay gente que dice que obviamente las plantas son mejores, que no tengan una mejor cura, todo. Hay otros médicos que dicen que no todo es bueno, a la larga lleva consecuencias en el cuerpo, pero igual las pastillas o la medicina química también, ¿verdad? Entonces, el punto es que me hace mayor efectividad. Y de ahí nos vamos mucho más allá con los procedimientos asiáticos, ¿verdad? Que para el dolor de cabeza hay que hacerse como que masaje aquí en la parte de atrás de la cabeza, o que si le duele en tal parte hacérselo en la mano. No sé si han visto algunos videos que aparecen ahí en redes sociales. Y una vez es prueba y ve si de verdad es así o tiene el efecto que nos dicen que vamos a tener y empieza a cuestionarse uno, ¿va? Que mire que ya no voy a tomar tal pastilla por esto, o mire, yo hice esto que leí y me sirvió, en fin. Entonces, entre todas esas ideas, entre todos esos planteamientos, ¿verdad? Podemos contrastarlos, podemos ver también algunas formas de que la gente pudo haber desarrollado una situación en particular o consumió algo, ver si tuvo efectos buenos o no, ir dependiendo, porque imagínense, cuando vemos o lo adoptamos desde la parte de la medicina,
toda la gente que se ofrece, ¿va? Como experimentos para ver si tienen algún tipo de efectividad. Hablemos lastimosamente en gente que tiene algún tipo de cáncer o alguna enfermedad bien crónica avanzada y probar nuevos medicamentos o tratamientos que quizá le puedan ayudar en un futuro, pues, pero no siempre es así, ¿va? Entonces, entre todas esas bases teóricas, encontramos muchas ideas y como dice, no es la adopción pasiva de las ideas de diversos autores y tampoco lo hablamos en un sentido crítico. Es decir, no es solo para ver, leer, sino que tampoco es copiar información de distintas fuentes, sino que la idea es elaborar una idea diferente, clara, pero teniendo una referencia de lo que hemos investigado, de la información que ha estado previamente y decir, el autor, pongámosle un nombre, un apellido así al azar, Roberto Meléndez, el autor dijo que el COVID en lugares calientes no se propaga. Y uno con el tiempo va viendo, de acuerdo a las experimentaciones, que no, y se acuerdan que en un principio nos decían, ¿verdad? Que en climas calurosos o en altas temperaturas, como que no mucho. Entonces, hay mucha gente al principio decía, no, cuando no se había dispersado tanto, no, hombre, si aquí hace bastante calor, aquí se va a morir y que no va a durar, y viene todo lo que pasó, ¿va? No solo aquí, sino que a nivel mundial, ¿va? Entonces, de una u otra forma hay ciertas adopciones, las asimilamos, pero también en las realidades, como decíamos, de las bases o de investigaciones o experimentos nos dicen lo contrario. Entonces, cuando desarrollamos una investigación documental, nos referimos a un procedimiento científico, a un proceso sistemático donde indagamos, recolectamos, organizamos y analizamos, bueno, e interpretamos cualquier tipo de información o datos en torno a un tema. Más adelante, en la próxima clase, en la última, vamos a tener a alguien que nos va a ayudar. Como decíamos, que tendría que haber sido esta semana, pero por los inconvenientes que se dieron, pues lo pasamos para la próxima. Eso, ¿verdad? Que yo hago mi selección de población, determino la cantidad. Previamente yo a través de mi investigación o bibliográfica, documental, bases teóricas, tengo cierta idea, voy construyendo algunas de mis teorías, las voy a comprobar con un experimento, con un aplicativo, desarrollando una situación que me puede generar algún tipo de respuesta. Entonces, lo que vamos buscando en los diferentes escritos, investigaciones, es eso, ¿verdad? Recolectar, indagar, analizar, interpretar toda esa información relacionada a nuestro tema. Para eso decimos que en una investigación de tipo documental no nos limitamos solo a recopilar información, sino que también nosotros tenemos que procesar e interpretar esa información y proponer su aplicación. Por eso decimos, encontramos cierta información de cómo puede darse. El COVID, decíamos, en el calor no se va a propagar, va a ser bastante débil, que de ancho, pues se dieron cuenta que no fue de la manera en cómo se suponía que debería de ser esa parte. Entonces, cambió de otra manera. Después nos decían que teníamos que tomar bastante vitamina C, que eso es lo que nos creaba, nos aumentaba las defensas, que después la famosa ibuprofeno por los dolores, en fin. Hoy no sé realmente qué tanto ha cambiado el kit. Alguien me decía, por ejemplo, que el kit que están dando actualmente hoy con ese nuevo brote es un poco más fuerte. No lo sé. Entonces, ante todo eso, ver la efectividad de los medicamentos que se asignan. Permítame un momento, por favor. Volviendo a la parte de su rendimiento, por ejemplo, podemos hacer una comparativa
de ciclos anteriores o de registros anteriores y ver cómo un estudiante puede ir subiendo o bajando sus notas, su rendimiento. Por ejemplo, hoy me estaban contando en la clase anterior que hubo un estudiante que tuvo un problema algo grave. Realmente desconozco algunas circunstancias del por qué, pero al menos la que me dieron, no sé, va, me quedó algo así como que quizá hay algo más que quizás no quieren decir o contarnos. Entonces, uno medio trata de ver qué hacer, buscar una posible solución, porque me dijo, mire, por la situación que le pasó, pues ella no quiere venir a la universidad por esta y esta razón, y entonces se dificulta un poco. Vengo y le digo, pero estamos ya a 2 semanas de terminar el ciclo, pues ya solo es esta semana, la siguiente es la última de clases, y de ahí vienen los exámenes, ¿va? Oh, pero es que por la situación, pues él ya no tiene mucho ánimo de venir, ya renunció al trabajo, ya no va a seguir estudiando y probablemente a raíz de eso, pues se vaya del país y se vaya a mojar a Estados Unidos. Entonces es como que ya, por eso es que digo, ¿qué más habrá pasado sobre lo que le comentó a ese estudiante y que me lo dijera a mí? ¿Va? Porque le digo, mire, pero independientemente, tal vez se lo puedo entenderlo por factor económico, pero si fuera por movilidad puede tomar la opción de clases en línea. Es más, no lo dije así con nombre y apellido, pero se lo comentaba al decano este día. Le digo, fíjate que me pasó esto con un estudiante. ¿Y por qué no lo hace en línea? Pues eso mismo le dije yo a la persona que me comentó la situación, ¿no? Pero él dice que no puede o quizás se le impide por la dimensión de la situación en la que él está. Entonces, es bien complicado. Y entonces llegamos al punto que hablábamos anteriormente de buscar posibles soluciones y de cómo poder resolver algo. Porque imagínense haber estudiado, ¿qué? El 90% ya del ciclo y tener, por ejemplo, una materia casi que aprobada o sus materias casi que aprobadas y por una situación que ocurrió, perder todo el avance que tenés bien difícil, el dinero, el tiempo y todo eso. Entonces, de una u otra manera, ¿cómo poder encontrar soluciones ante eso? Y podemos decir, va, miren, va, aquí por ejemplo pasó uno de sus compañeros que tenía un problema de que no podía caminar en las fechas de examen. Se solucionó una manera de cómo solventarlo, pero al menos se buscó una forma. Entonces, eso es lo que vamos buscando en un fenómeno en general también, ¿verdad? Vamos encontrando posibles causas, posibles impactos, pero de igual manera, ¿qué situaciones proponemos para poder solventar ese problema? Volvemos a lo que les decía de lo de la salud mental. Nos decían qué hacer o qué actividades poder desarrollar para que el estudiante sienta que puede contar o tener un apoyo en la universidad. Y eso era con muchas universidades y quien estaba tomando nota de todo esto era gente del Ministerio de Educación, que son los que andan tomando los insumos para crear una ley nacional de salud mental y ahí proponer ya un plan a ejecutar y todo eso. Entonces, una de las cosas que se proponía o se hablaba así en la mesa de trabajo, y creo que es algo muy bueno, por ejemplo, decían de crear diferentes unidades. Es decir, está la unidad de salud mental o de socorro, la unidad psicológica, como le queramos llamar, pero dentro de esa misma unidad, especialistas de diferentes áreas. Por ejemplo, decía, alguien puede tener bajo rendimiento académico, puede estar ahí alguien como un tutor, o de repente alguien tiene problemas emocionales o algo así, pues ahí está un psicólogo. O, por ejemplo, de acuerdo al área, poderla centrificar con alguien que le puede orientar mucho mejor. Es cierto, nosotros de este lado estamos para ayudar, pero no siempre podemos tener la solución a muchas cosas. Porque imagínense, yo le puedo decir a este estudiante que me dijeron que ya no va a poder venir, al menos lo que tiene acumulado hasta hoy, le pudiera ayudar, pero puedo ponérselo ahora, depende de él o la universidad, cómo lo pudiera tomar en cuenta. O sea, muchos factores que pueden influir en ese sentido. ¿Verdad? Entonces,
volvemos al punto de esto de la parte de la salud mental que hablábamos. ¿Qué cosas hacer de acuerdo a lo que hemos detectado? Y entre uno de los mayores factores o variables que encontramos es la ansiedad, la depresión, lo decíamos, y eso es lo que va encarrilando entre la autoestima o la forma en cómo controlamos nuestras emociones. ¿Qué tanto eso nos va influyendo o nos va condicionando? ¿Y qué hacer? Podemos proponer muchas cosas, pero decimos siempre, la voluntad depende de la persona que tanto se quiere dejar ayudar. ¿Qué tanto esa persona va a permitir que le podamos decir, mire, haga esto, lo podemos solucionar de esta manera? Y ver nosotros al indagar esa información o posibles ideas o metodologías que vimos anteriormente leyendo, puedan aplicarse. Cuando andamos tristes, nosotros nos bajoneamos, pues, y a veces lo que buscamos es mejor estar solos, no hablar con la gente o expresar nuestra forma o nuestros sentimientos con la música, una publicación, hablando con alguien, en fin, va. Entonces, entre toda la gama de problemas que hemos visto, hemos tratado de buscar no una solución completa, pero sí formas o que ustedes pudieran proponer para poder desarrollarlos y encontrarles una posible explicación o solución a eso. A depender, decimos, de la idea que nosotros tengamos, del enfoque investigativo, de la habilidad que yo pueda tener, pero que a través de la aplicación de la información o del experimento o de la comprobación, pues podemos encontrar mucho, ya que toda esa base, toda esa información, como decimos, lo consultamos en diferentes componentes o elementos que nos enriquecen de información, ¿va? Por eso dice, es importante tener en cuenta que el investigador debe generar ideas del tema investigado, plantear pues, sus propias concepciones acerca de lo que investigamos. Eso es lo que vamos buscando, ¿verdad? Haciendo o planteando nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestros propios enfoques y lo vamos sintetizando de acuerdo a cómo nosotros lo vamos asimilando, lo vamos comprobando, pero de igual forma también a veces haciendo una posible comparativa sobre lo que hemos investigado o con los antecedentes o bases teóricas que podemos encontrar, porque al final ahí podemos comprobar ciertas teorías o de repente poder refutar lo que ya está investigado. Y de igual forma hemos dicho que de acuerdo a la naturaleza del problema, este puede ir variando, puede ir cambiando. Porque alguien dice, mire, yo estudié en la universidad, por ejemplo, en el 2015, un decir, todo era diferente a como es hoy. Y hablábamos de eso también. Esta parte del Congreso, de cómo nos hemos, entre comillas, acomodado. Y aparte de acomodarnos en diferentes aspectos. ¿Por qué razón? Porque vaya, podemos recibir la clase de manera híbrida, de manera presencial y de manera virtual. Algunos de ustedes al momento de la clase van o vienen de su trabajo, otros están en su casa, otros van en el transporte colectivo, van manejando, en fin, pueden hacer muchas cosas al momento de la clase. También decía que en la parte de docente nosotros nos acomodábamos, creo que de broma en broma les decía, si antes en las clases virtuales y si ponía uno la cámara, ¿cómo se iban a dar cuenta, por ejemplo, que hasta en calzoncillos era de la clase? ¿Cómo se iban a dar cuenta si solo me podían ver del pecho hacia arriba, que es la parte donde yo me enfoco en la cámara, por ejemplo? Entonces, nos acomodamos a tener otra forma de vestir, de hacerlo todo en nuestra casa, de manera remota, en el internet, en la computadora, en fin. Entonces, al tener un cambio, implica ver que otra manera poder empezar lo que se hacía antes. Quizá no va a ser igual, porque imagínense, de haber estado en la modalidad normal de antes, pudieran haber 40 o 30 en el salón y hoy pues llegan 10, 12, 15, dependiendo de la asignatura, qué tanto va cambiando, que puede ser bueno y malo. Bueno por el hecho de que está ahí enfrente, puede ir viendo mucho mejor,
no tiene tanto elemento distractor más allá del teléfono que está agarrando señal viendo por otro lado. Pero en la calle o en otra forma remota nos distraemos, pues nos podemos hasta dormir. Es como que les dijera, vaya, desde un principio. Y ahí ni me hubiera sido una regla, vaya. Todo es obligación poner la cámara, hasta yo. Y ver si de verdad están poniendo atención. No solo se han conectado y ahí están en acto de presencia virtual, pero ustedes su mente y haciendo otra cosa. O cuando decimos, vaya, vamos a elegir personas al azar, en la participación de fulano o fulano. Rapidito, a fulano se ha salido, fulano se ha salido. Entonces, hay muchos factores que de una u otra manera uno puede ir determinando que sí ha cambiado las cosas. Va evolucionando esa parte, tanto de nuestro desarrollo académico, de nuestra implementación de actividades, cómo poder generar otras metodologías apegadas a la nueva realidad. Pero imagínense cuando vuelva a cambiar, o sea, y yo se los he dicho en un son no de que así va a ser, pero imagínense, alguien le preguntó a una persona en México, ¿cómo hicieron para poder adaptarse a esta realidad? Ya que nosotros lo hacemos de manera híbrida, así como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Virtual y presencial. Y en México, ¿cómo hicieron? No, dijo ella, no es hacerlo de una manera coercitiva, pero se les obligó, no les quedó de otra que ir. Y entonces ustedes, algunos me comentaban que si fuera ese caso, no estudiaran. No por el hecho de que, la U nos hace ir, sino que hablamos y entra la parte del acomodamiento que las empresas no quieren dar permiso a los estudiantes para que vayan a la universidad. Porque con este acomodamiento también se encontró una manera de poderlos, aunque se oiga pesado o fuerte, poderlos explotar mucho más. Es decir, vaya antes, ni modo, de 8 a 4, de 8 a 5, de 9 a 6, dependiendo, y se iba a su clase. Hoy pues haga horas extras o mire, hoy que lo hace desde su casa, en fin, no sé, va. Cada empresa puede tener sus diferentes políticas. Entre todos esos hallazgos, y yo me pongo a pensar en todo eso, y creo que ustedes, y me puse a pensar en eso mismo que ustedes me decían, más que algunos no van a estudiar, o peor aún, comentaban con ese horario único, todo eso, entonces uno empieza, ¿qué hacer? O en la universidad digo, ¿qué puede pensar en ese acomodamiento? ¿Cómo poderlo cambiar? Porque al final, obviamente, al hacer un cambio tan drástico nuevamente, sé que puede generar algún tipo de incomodidad en ustedes, pero es parte del proceso también, ¿va? O en los trabajos tendrían que adecuarse mucho más a todo eso. Entonces, entre todos esos escenarios, ¿cómo poder adecuarnos y a la misma vez cómo la situación nos va condicionando? ¿Va? Porque una cosa es el cómo debe ser y cómo lo estamos haciendo. Eso influye mucho también. Entonces, puede ir cambiando. Es ahí donde podemos encontrar diferentes planteamientos de cómo poder hacer un contraste nuevamente de lo donde empezamos, de lo tradicional, si lo decimos, a lo digital o a lo virtual y cómo volver hoy al contrario, de lo virtual a lo tradicional. Cómo volver a hacer, pero para eso son muchos factores, infraestructura, horarios, disponibilidad de sus trabajos, o sea, son muchas cosas que entran en juego para un mismo fin, que ustedes estudien, por ejemplo, o que vengan a sus clases, o sean parte de. Es decir, que no es tan fácil, no es solo una parte involucrada. Entonces, ante todo eso decimos, antes era fácil porque todos veníamos a la universidad, hoy pues antes de la pandemia, en la pandemia pues todo era virtual, hoy estamos híbrido y quien quita mañana eh, cambian o para el otro ciclo, que significa empezar a cambiar otra metodología o manera de cómo impartir las clases, como aún así lo tratamos de hacerlo de una manera diferente. Imagínense la facilidad que podemos tener hoy. Se perdió una clase o se pierde una clase, tenemos la facilidad de poderla grabar nuevamente. Ahora, ya depende de ustedes, ¿verdad? Si se meten a verla o no, o el interés que le podamos tener, o los enfoques que podamos encontrar. Si no, nos va a pasar la diapositiva al final del ciclo del registro y lo voy a leer. O sea, influye también
la parte de los enfoques que nosotros vayamos teniendo. Entonces, por eso les preguntaba yo en la clase anterior también, de todas las investigaciones o los trabajos que han realizado hasta el momento, si habían cumplido los objetivos o la razón del por qué fue su investigación. Porque de repente pueden ser los factores desde que no lo comprendimos bien, no lo abordamos como debía, nos quedamos cortos en los posibles enfoques o las ideas y planteamientos que nos pudiéramos hacer al respecto. La información no fue la adecuada, no le tomamos la seriedad necesaria ante todo eso. Y quizá, como dice acá, no hicimos una crítica o un planteamiento donde se pudieran generar diferentes puntos de vista o análisis que nos pudieran permitir comparar y argumentar algunos puntos que pudiéramos ir encontrando. Entonces, a raíz de eso, se da que hacemos una ubicación de un problema con un enfoque teórico determinado, pero lo que vamos buscando principalmente es esa relación de la teoría y del objeto de estudio, es decir, cómo podemos acoplarnos a una nueva realidad, por ejemplo, si tomamos el tema siempre de la educación, de cómo voy a poder cambiar eso. Imagínense yo fuera a la universidad, ¿qué debo de hacer para poder generar un entorno adecuado tanto para maestros, para institución y estudiantes? Es bien difícil, porque también lastimosamente en los factores externos influyen otros elementos que condicionan otros internos para nosotros, va tiempo, asistencia, clases, en fin. Entonces tenemos que hacer bastantes cuestionamientos y comparaciones entre todos esos puntos de vista, planteamientos o acciones que se han generado y de cómo pudiéramos cambiarlas para mejorar la situación o de cómo poderle dar un enfoque distinto a todo eso. Entonces, en las bases teóricas es aquí donde, bueno, esta creo que es la misma lámina. No, no. El primer párrafo sí. Es donde decimos, aquí nosotros criticamos, planteamos, generamos puntos de vista, comparamos y lo que buscamos es la posición de diferentes autores sobre el problema objeto de estudio o de investigación y también la adopción de una postura por parte del investigador, es decir, la nuestra, y debemos de justificarla, es decir, ¿por qué yo me baso en esta idea o por qué yo he planteado esta postura o a través del experimento yo me di cuenta de que esto no era así y yo determino a través de datos, estadísticas, comprobaciones, información que esto se da de esta manera? Se puede comprobar y en la justificación tenemos que darlo a entender, ¿verdad? De acuerdo a la parte en la que yo decidí esto, a raíz de esto y de lo otro, pero la investigación me dio también estos datos o estas situaciones que yo debo de tomar en cuenta al momento de hacerlo. Entonces, en el trabajo de investigación podemos encontrar diferentes estructuras, diferentes elementos que nos puedan ayudar a poderlo entender de una manera distinta, de cómo lo podemos componer o elaborar. Y si empezamos a analizar los puntos, que algunos ya los vamos a ir terminando de ver en las últimas clases, bueno, una parte de lo que vamos a ver la próxima y de ahí, pues si no queda, pues se agrega en la información. Introducción, ¿verdad? Sobre qué trata el tema, el tema abordado, herramientas que utilizamos. Dentro del marco teórico, que igual es lo que vamos a ver más adelantito, entra toda esta parte que hemos estado viendo. Antecedentes, bases teóricas, planteamiento del problema, la justificación, que decíamos que es algo muy importante, porque así como podemos tener las diferentes bases teóricas y el planteamiento en lo que yo tengo claro, como decíamos aquí anteriormente, es decir, adopté esta postura o este planteamiento para esta investigación por esto, esto y esto, que ahí lo ponemos en la justificación. Obviamente, nos vamos a guiar a través de los objetivos de investigación que nos vamos a trazar. En este caso, pues tenemos un objetivo general y de igual forma los objetivos específicos de acuerdo a las problemáticas que podamos ir detectando y que le vamos a ir dando una solución.
De igual manera, pues las diferentes hipótesis y los diferentes materiales que podemos utilizar para esto. Ahí en la próxima clase, cuando vemos lo de la muestra, pues vamos a ver los diferentes tipos de estudio o la muestra, las variables, cómo las podemos ir manejando y conociendo. Entre materiales e instrumentos ya hemos visto en la parte de algunas técnicas de investigación, los métodos que podemos utilizar. De ahí pues vamos viendo la parte de los resultados, los análisis o discusiones de cada uno de ellos, cómo podemos concluir ante todo eso, posibles recomendaciones que podamos dar y que es importante y que sé que deben de surgir en el momento de nuestra investigación, porque de una u otra manera tenemos que señalar o decir algo que estamos viendo. Si se hizo de esta manera o a comparación de datos anteriores, pues se trabaja mejor de esta y de esta forma, en fin. Recomendaciones decimos y los anexos, ¿verdad? La bibliografía que podemos haber consultado y los posibles anexos que pueden ser complemento dentro de nuestro trabajo de investigación. Igual, vamos casi aterrizando, pero es importante evacuar lo último, al menos para no sonar o no sea tan extenso, porque yo sé que es bien difícil, hasta yo lo veo de esta manera, es como que no es lo mismo estar solo que estando con ustedes, ya que cuando ustedes están algunos en clase, tanto presencial o virtual, pues más de alguno habla. Y eso nos ayuda también a enriquecer mucho más las comparativas de las cosas, a poderlos relacionar en diferente manera. Y quizá se puede hacer mucho más aplicativo el hecho. Aquí es como que un monólogo, leer, escuchar, leer, explicar, y ahí ya dependerá de ustedes cómo pueden ir asimilando todo esto. Entonces veíamos acá atrás, aparte de las hipótesis. Lo vimos anteriormente, pero aquí ya como un concepto o definición como tal de la hipótesis es una tentativa explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante la observación o experimentación. Se puede definir como una predicción o explicación provisoria de la relación entre dos o más variables y se derivan de los objetivos de la investigación. Es lo que hemos dicho, es una posible respuesta o qué es la razón del fenómeno, pero obviamente se deriva de los objetivos y a medida nosotros a través de las bases teóricas, información que vayamos encontrando, vamos a darnos cuenta si se puede comprobar o no. Buscamos si se dice que es una solución provisional para el problema que estamos investigando, que estamos abordando. Vamos buscando si es válida o verificable a lo largo de la investigación. Los resultados y el abordaje que le hagamos, pues es lo que va a determinar si sí o no. Y como dice, lo expresamos en forma de enunciado, afirmativo y vincula generalmente dos o más elementos que se encuentran en su expresión en las denominadas variables que podamos ir encontrando. De acuerdo a los planteamientos y las ideas, es donde encontramos las variables y las relaciones que estos puedan tener. Vamos a ver unos ejemplos de cómo poder irlo asimilando. Es una guía fundamental para nuestra investigación, ya que la explicación del problema y la validación o no de estas hipótesis constituyen la tarea a solucionar, es decir, la respuesta que estamos buscando. Yo puedo dar ciertos parámetros, ciertas ideas, ciertas valoraciones en mi planteamiento, qué es lo que quiero lograr con mis objetivos o las posibles respuestas a través de mis hipótesis. Y se supone que a medida nosotros la vayamos conociendo, desarrollando, ejecutando, vamos a ver si son válidas o no, y ahí es donde determinamos si nuestra investigación ha sido efectiva o replanteárnosla nuevamente. ¿Cómo la concebimos? ¿Concebimos o cómo se concibe? El problema no es más que una hipótesis. Desde el momento en el que nos hacemos un planteamiento del problema, se logra dar una reformulación en el curso de la misma. Entonces, tenemos un planteamiento, ya tenemos un parámetro de qué es lo que vamos a investigar,
Comenzamos en la parte de las bases teóricas, la observación, teniendo claro la idea de investigación que hemos venido hablando, el enfoque que nos podemos cruzar. Puedo tener más o menos claro el parámetro de investigación, de análisis, de estudio, en fin. Entonces, lo que voy viendo o voy buscando es que esos problemas, esas hipótesis y variables se vuelvan procesos de reflexión conjunta e integral con los que vamos a iniciar esta parte de la investigación, ¿verdad? Que es decir, que sea nuestra guía, nuestro punto de partida, y a medida nosotros la vamos desarrollando, vamos a ir encontrándonos con muchos elementos. Y el problema, como decimos, varía mucho, puede ser a veces mal planteado o a veces mal enfocado o a veces mal, ¿cómo les puedo decir o explicar? Un sinónimo de abarcar o cobertura o la manera de cómo lo investigamos, a veces también podemos fallar en todo eso. Por eso decimos que dentro de la delimitación o los posibles planteamientos que podamos hacer, no hay que ser tan extenso, ya que si lo hacemos demasiado amplio, nos podemos quedar cortos en los enfoques, en las ideas de lo que podamos estar trabajando o planteando, en fin. Entonces, es importante que todo esto nos vaya guiando de diferente manera. Dentro de los elementos de las hipótesis encontramos las unidades de análisis, que aquí entran todas las personas, objetos, actividades o fenómenos sobre los que versa la investigación, es decir, sobre quiénes nos vamos a basar, ¿verdad? Sobre lo que nos va guiando o qué nos vamos a encontrar, ¿no? De igual forma, las variables son las características de las diferentes unidades de análisis que fluctúan y cuya variación puede medir. Entonces, se puede medir. Siempre le hemos dicho, las variables pueden ir cambiando. Volviendo a lo de la salud mental que estábamos hablando, decíamos, ¿verdad? Tenemos posibles causas o posibles variables, pero a la misma vez decíamos que no todas se pueden medir. Por el hecho de que, ¿cómo yo voy a saber que cierto estudiante tiene problemas si algunos de ustedes llegan a su clase, apuntan o escriben algo, o aportan algo, en fin? Pero yo muchas veces, o nosotros no podemos decir, este problema, este estudiante tiene ciertos problemas, ¿va? O se ve triste, pueden ser muchos factores, ¿va? Entonces, dentro de todas esas diferentes variables, algunas sí se pueden medir, otras no. Imagínense llegar a uno de sus compañeros borracho a la clase, ¿va? Y ya está bien una vez, pero aún así ya es un llamado de atención porque no pudiera entrar en ese estado. O no tan ebrio que se vaya arrastrando de lado, pero cuando medio uno logra acercarse a hablar con él, le tira el estocón a Caña Rica, ¿va? O a Cochebomba. Entonces, es como que estamos en una institución educativa, no es permitido esto. Entonces, dentro del reglamento es como que no venir bajo los efectos del alcohol. ¿Qué otra cosa puede influir? Pues dependerá lo que vayamos viendo de la naturaleza del problema. Y uno puede decir, entre los problemas de los estudiantes, quizá el alcoholismo no es tan recurrente porque no vienen así. Pero sí, por ejemplo, que no vienen a clase o vienen tarde o están con el teléfono. O sea, si hablamos también de la base, tanto cruzando los temas de la salud mental y del rendimiento académico. Porque una cosa también es el entorno de la situación y que también puede afectar en el rendimiento o de repente quizás no tener algún tipo de problema tan puntual o tan de impacto, pero tiene otros elementos distractores que pueden afectar en eso. Porque reconocíamos eso con otros docentes, que dice él, yo veo algunos estudiantes que entran póngale la clase de 6:20 en la mañana. Yo estoy desayunando, veo que va el estudiante tipo 6:25, entra al aula, pero a los 20 minutos ya viene de nuevo para afuera, dice él. Puedo entender, dice él, el factor de que el trabajo lo obliga a salirse temprano por la distancia que puede tomar
en la universidad su trabajo, o que tiene un horario puntual en específico un horario puntual, perdón, de entrada que hay que respetar. Entonces, es como que llegó solo un rato, se fue. Va, imagínense la parte de las tareas. Hay muchos de sus compañeros que me dicen, mire, pero yo paso fuera de mi casa o casi no veo el teléfono. Yo entiendo todo eso. Pero entre la parte de componer el tiempo, si es que les queda un rato, pues de poder ver cómo se soluciona. O de igual forma, no sé si mi trato hacia ustedes en algún momento puede haber sido mal. No, este viejo no está tan malo, no me ve de menos a los hombres o a las cheras o a cierta persona o a cierta señorita le habló mal, despectivo, y no busco eso. Hablo de que muchas veces eh, las palabras que nosotros utilizamos se pueden malinterpretar. Porque imagínense, si hablamos cuestiones de la igualdad, que hemos hablado de esto de la de la cultura LGBT, lo que sea, y yo me empezar a expresar en clase, no, es que aquí no queremos maricones, o no queremos bichas marimachas. O sea, el tipo de lenguaje que yo puedo usar, o la manera en cómo las palabras o la manera despectiva que yo puedo sonar, o sea, pueden ser algunas de las variables que podría encontrar, ¿no? Es decir, del desempeño del docente, tanto en el hablar, en su forma de hablar, ¿va? O que sea tareas rebuscadas, en fin, que pueden afectar en muchos sentidos. O de igual forma, en la parte de la salud mental, pues ser un poco más también discriminativo, que decir, no, ustedes no sirven para nada, y perdona más la palabra, puta, que ustedes son unos pendejos, atenidos. Creo yo que eso tampoco es algo profesional decirlo de esa manera. Entonces, se complementa una cosa con otra, porque si yo afecto de una forma con mis palabras o mis actitudes, su quehacer en la universidad o en sus asignaturas o en la asignatura puntualmente, afectó su rendimiento y de igual forma su salud mental por hecho, no, ya no me entré a esa clase. Vale, te estar oyendo que me estoy insultando esto, ni dice nada bueno, en fin, pueden ser muchas palabras. Se los digo porque yo más de alguna vez dije eso, no, me qué hueva. No, entremos, va, no, mejor vámonos a vacilar y que no sé qué, va. Y casualmente ese día, tarea o trabajo grupal en el aula, va. Y después hay uno, no, miren, me ayuden, y yo bien feliz en aquel rato va comiendo. O pasaba que alguno de nuestros compañeros nos decía, mira, hay tarea o hay trabajo. Nos regresábamos de donde estábamos, llegábamos tarde a rogarle al docente que nos diera chance de entrar o que nos asignara la actividad, ¿va? Entonces, pueden ser muchos factores o variables que podemos ir encontrando en lo que hemos dicho, ¿vale? La responsabilidad, el interés y todo eso. También vamos buscando que tenga términos lógicos, es decir, que tenga conexiones que se relacionan entre las unidades de análisis y con las variables. El punto es que lleve una relación clara y que una vaya surgiendo de la otra y que sea ¿cómo les puedo decir? La causante de una con la otra. En la relación también es importante porque, como decimos, va causa-efecto. Hay cosas que yo hago de una manera, van a repercutir de otra o de alguna manera puntual en los demás y eso puede ir cambiando e influyendo. Entonces, entre las diferentes hipótesis encontramos la hipótesis de trabajo, que es la que se demuestra o respalda a través de una investigación científica. Esta la podemos verificar experimentalmente, ya que se obtiene de la deducción y se basa en las diferentes leyes generales que se pueden ir particularizando en un caso en específico. Aquí podemos decir, ¿verdad? La razón del bajo rendimiento académico en los estudiantes es porque no estudiaron para el examen, por ejemplo. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Les tiro el examen, vemos sus calificaciones y decimos, bueno, me llamara la atención si dijera, vaya, de 51, 53, por ahí, y lo hablamos en clases anteriores, la dejaron
48. Uy, adiós. ¿Qué pasó? Pasaron 3. Ya es un dato que me puede llamar la atención, ¿va? Pero dentro de lo normal siempre se andan quedando, por ejemplo, por registro, entre 3 a 4, o sea, eran los 5 o 6, que no entregó una tarea o salió mal en el examen, en fin. Entonces, ya uno puede ir teniendo ciertas ideas, ciertas deducciones del qué o cómo. Como les decía, por ejemplo, el problema de mi computadora, ¿qué pudiera hacer? En la hipótesis de decir, el problema de que mi computadora se traba es por el cañón, decía yo. Y no fue por el cañón, les contaba que era por el puntero. Entonces, ahí como que ya mi hipótesis no fue válida por el hecho de que la razón fue otra, pero sí empecé a encontrar posibles deducciones, experimentos, y al final llegué a una respuesta diferente a lo que yo me había planteado. Entonces, tomando lo que dice acá, del tipo de qué consiste la hipótesis de trabajo, tomamos este ejemplo. La baja matrícula de estudiantes para el ciclo 02-2022 en la Universidad Politécnica de El Salvador se debe al impacto de la pandemia del COVID-19. La baja matrícula de estudiantes para el ciclo 02-2022 en la UPE se debe al impacto de la pandemia del COVID-19. Empezamos a analizarla y empezamos a buscar posibles causas. Y uno puede decir, ¿verdad? Lastimosamente en el COVID algunos perdieron a sus familias, a sus padres, sus trabajos, que a esta altura quizá ya algunos ya comienzan a trabajar nuevamente, pues algunos de sus compañeros me dicen, mire, tal día no puedo conectarme porque voy a ir a mi primer día de trabajo, pues qué bueno, ando buscando trabajo, perfecto. Pero aquí hay muchos factores, ya sea por factor económico, de movilidad, como lo decimos, es decir, alguien que viva, por ejemplo, en Sonsonate, como algunos de sus compañeros que vienen o se van, o a veces por el movimiento, pues el tráfico y todo eso no vienen, lo hacen de manera virtual, pero si lo hiciéramos de forma presencial, creo que sí pudiera haber una baja bastante considerable. Entre esas podemos ver algunas posibles causas o variables que podemos ir detectando en el camino. Entonces, mi hipótesis de trabajo parte que la baja matrícula es debido a la pandemia. Vamos a una alternativa. Lo que hace la hipótesis alternativa es que responden al mismo problema de la hipótesis de trabajo, pero tiene una explicación diferente de algunos aspectos posibles que se pueden dar. Formalmente, esta hipótesis tiene similitud a la hipótesis de trabajo. Entonces, decimos que la de trabajo era la baja matrícula de estudiantes para el ciclo 02-2022 en la UPES se debe al impacto de la pandemia COVID-19 y nuestra hipótesis alternativa es la baja matrícula de estudiantes para el ciclo 02-2022 en la UPES se debe a la falta de capacitación y de mal uso de los docentes de las herramientas o en las herramientas e-learning. Podemos decir de las herramientas e-learning, Zoom, Google Meet, Teams de Microsoft. Aparte de ello, pues, si hemos dicho, por ejemplo, y como ustedes lo hemos discutido, de asignaturas, por ejemplo, que no se pueden desarrollar de forma virtual, ¿va? Por ejemplo, algunas de matemáticas, de los procedimientos, o de cómo explicarlo, pero ahí también entran otros factores. Como decimos, ¿va? Yo puedo decir, voy a hacer doble cámara, puedo tener una pizarra aquí en mi casa, pongo el teléfono enfocando a la pizarra y yo estoy ahí con mi otra cámara. Ya puede ser de manera frontal o de repente como estaría de espalda, pero la cámara que yo pueda tener en la pizarra va a ir marcando y transmitiendo todo lo que yo voy haciendo en el desarrollo. Puedo hacerlo. O sea, de este lado de docente puede darse una idea o cambio de metodología, pero si el estudiante que está afuera no está conectado, o sí está conectado, pero está haciendo otra cosa, no está poniendo atención,
se pierde la forma del proceso o la explicación de cómo encontrar algunas respuestas. Así como el caso puntual que lo repito, que ustedes dicen que el docente les compartió un video de YouTube, pero él quería que le dieran el procedimiento y la respuesta tal cual él lo había explicado, no como el video. Entonces digo yo, pero si el video les decía da un soporte, una idea, también es válido porque llegamos a la respuesta. Entonces decíamos que alternativas pudieran darse. Yo crearme un video, decir, vaya, miren muchachos, así como les estaba diciendo, el problema para resolver esta ecuación, no sé, se hace de esta y esta manera. Entonces, se hace como yo digo, es decir, como yo quiero que lo hagan o como yo me encierro a que es la respuesta que yo busco de su parte, entonces buscar alternativas también de cómo yo puedo elaborar esos contenidos y cómo yo lo puedo explicar. Entonces ahí no hay excusa de decir, porque el video decía otra cosa, si yo mismo lo he subido, yo lo he elaborado y sé que así lo tienen que hacer. ¿Va? Entonces, afecta mucho también en el procedimiento de las herramientas tecnológicas, que si podemos tener un cierto manejo de Meet, de Teams, de Zoom, pero quizá mi teléfono no es el adecuado, quizá mi laptop o tablet no es la adecuada, o no sé cómo transmitir, o no sé cómo hacer herramientas que puedan tener, en fin, va. Porque eso pasó mucho, principalmente en el ciclo 02 del 2020. En el 01, porque como la cuarentena nos agarró como en marzo, muchos no ya habían cancelado y aguantaron un poco. Y quizás no había tenido tanto impacto hasta ese punto del inicio de la cuarentena, de que los pudieran despedir de su trabajo, que pudieran bajar sus ventas, si se dedicaran al comercio, o el ingreso económico de diferentes maneras pudiera bajar o perderse, en fin. Entonces muchos ya decían el 02, ah, es que el fulano, la docente fulano no puede usar la herramienta y no, ahí se pone a ponernos un cuaderno o no decían algunos ni el PowerPoint, sino que habría ahí un volado de otra universidad, nos decía, y ponía ahí una investigación y no lo hacía ninguna diapositiva, por ejemplo. O no sabe hablar, o se queda callado, en fin. O sea, había muchos factores que muchos estudiantes determinaban que en el ciclo 02 del 2020 no iban a seguir estudiando por eso. Entonces, a esta altura, estamos hablando que estamos trabajando de manera híbrida. Ahí en la universidad, por ejemplo, si uno como docente no lleva su laptop o su dispositivo, ahí están las computadoras en las aulas. Pero ahí yo le preguntaba, yo como no la ocupo, ustedes saben que yo llevo mi computadora, y le digo al decano ayer o ahora, creo que le preguntó, no me acuerdo. Mira, le digo, pero si en dado caso, por X motivo, yo no llevara mi computadora o mi laptop y se me arruinó, o lo que sea, se me olvidó, lo que fuera, ¿cómo hago para dar la clase? Es decir, sí te entiendo que voy a usar la computadora que está en el aula, pero ¿qué tengo que hacerle? ¿Cómo transmito en Google Meet y me vean, por ejemplo, un micrófono para que me escuchen si no tiene? Es que mira, me dice, lo que tenés que hacer es ir a donde dan los cañones, uno, traer tu cañón, si fuera el caso, por lo que están en el aula de forma presencial. Dos, te van a dar audífonos con micrófono. Y tres, te van a dar una cámara, perdón, una cámara para que puedas transmitir. Y cuatro, la memoria para que puedas conectar el internet. Porque se acuerdan que al principio se robaron unas cuantas. Entonces, tocó condicionar ese uso. Entonces, miren, son 4 dispositivos para llevármelos al aula, conectar, como siempre, eso no es molestia, conectar el cañón a la computadora, primer paso. Luego ver que el micrófono con los audífonos suene. Acuérdense que cuando ya llega en algún punto el adaptador o la espiga 3.5 falla y da mucha interferencia. Pues de ahí me imagino pues conectar la cámara a ver que nos dé imagen y de igual forma pues ya por último el internet para que nos conecte. Imagínense lo complicado que se puede volver. Entonces ahí resuelvo con el cañón y mi laptop y ahí murió la flor. ¿Va?
porque, bueno, en mi caso ustedes saben que lo hago ya sea por el micrófono de mi teléfono, o a veces ando los audífonos, o ahora en este caso pues estoy con el micrófono de la computadora. Entonces, todo está ahí centralizado en un mismo elemento, ¿va? En la computadora. Entonces puede ser que de repente, ante todos esos hallazgos o situaciones, uno puede determinar quizá que el bajo rendimiento, o más bien la baja matrícula, aún puede afectar el rendimiento si eso fuera el punto. Es por la falta de manejo o la capacitación que podamos tener en el conocimiento de herramientas de este tipo. Entonces nosotros pudiéramos ir puntualizando que esa es una razón. Por eso dice, la hipótesis alternativa explora relaciones y explicaciones distintas. De este modo es posible investigar acerca de otras hipótesis durante el transcurso de un mismo estudio científico, que ahí podemos encontrar una situación puntual, ¿va? Es cierto, si nuestro enfoque es el COVID o el impacto, pero a la vez, a la vez también, perdón, puede entrar el manejo de herramientas de parte de nosotros como docentes. Y fíjense que estos estudios de lo de la salud mental casi todos toman la base de la pandemia, porque ahí es donde ellos marcan grandemente sus investigaciones y resultados, que a raíz del encierro, pues la gente se volvió mucho más ansiosa, no solo por el hecho de pasar encerrados, sino con aquella psicosis de saber si iban a estar infectados de COVID. No, imagínense, yo no era tan traumado hasta cierto punto, pero va, cada vez que yo sentía algún síntoma, fue madre, ya me dio, decía yo, y me quedaba quieto, me quedaba callado. En ese punto de la pandemia yo la pasé por completo con mi tía, por ejemplo. Entonces mi tía ya es una señora mayor, ella vive sola, entonces yo estaba con ella, porque así nos agarró, por ejemplo, en mi casa nos agarró separados a todos la cuarentena. Mi papá por un lado, mi mamá por otro, y yo, entonces, ¿cómo salíamos? Pues, y como decían que trasladarse de un municipio a otro, nos iban a pedir el DUI, entonces me tocó con mi tía. El punto es que yo iba al súper. Entonces, ¿se acuerdan que cuando regresábamos del súper lavábamos todo, las bolsas, que el amonio, tirábamos la ropa como que estuviera infectada de todo y la tirábamos hecho puño rapidito a bañarnos? Entonces, el punto es que yo empezaba, bueno, hoy salí, bueno, pónganle que es 24, y yo me quedo, son 15 días, y empezaba 25, 26, 27, 28, 29, y así empezaba a hacer cuentos. Si en 5 días o en una semana no siento nada, es que no me dio así. No me traumaba, pero sí me quedaba aquello de que ya salí, que pude haber tocado algo, me infecté, en fin, va. Entonces, entre muchos factores o elementos, la parte de la psicosis o las ideas o cómo nos vamos condicionando mentalmente a las cosas influye mucho. Entonces, de una u otra forma, pueden haber otras ideas en los problemas u otras hipótesis que puedan tener una relación similar a la de trabajo. Y también otros enfoques dentro del mismo problema. Y también tenemos la parte de la hipótesis nula, que esta hace referencia a que no existe ninguna relación entre las variables que han sido objeto de investigación, es decir, ni la de trabajo, ni la alternativa. Todas las variables estudiadas parecen no seguir ningún patrón concreto, ninguna relación, y se acepta la hipótesis nula siempre y cuando el estudio científico resulte que las hipótesis de trabajo y alternativas no son comprobadas. Entonces, el objetivo de esta hipótesis es negar lo que afirmamos en la hipótesis de investigación, ya que se deriva de esta misma y se clasifica del mismo modo. Por eso es que volvemos a repetir esto. Esta hipótesis será aceptada si la muestra que la hipótesis de trabajo y las alternativas no son válidas. Entonces, volviendo hacia atrás, hablábamos que la posible baja de la matrícula para el ciclo 02
fue debido al impacto de la pandemia del COVID-19 como una de trabajo. Tenemos una alternativa en decir que la baja matrícula en el ciclo 02 fue por la falta de capacitación y mal uso de los docentes en las herramientas de e-learning, es decir, para clases virtuales y todo lo demás. Y la hipótesis nula, a entender, por ejemplo, que la baja matrícula de estudiantes para el ciclo 02-2022 en la UPES no se vio afectada por el impacto de la pandemia. Es decir, que no fue un factor determinante o influyente para decir que a raíz de eso la matrícula en la universidad bajó o haya bajado considerablemente, por ejemplo. Tenemos una de trabajo que determinaba que la matrícula había bajado a raíz del COVID. Teníamos la falta o la capacidad del manejo de las herramientas e-learning de los docentes como una alternativa. Y la nula nos diera a entender que si ni una y otra se comprobaba o se demostraba esos planteamientos, pues determinar que en ese sentido la investigación nos dio un resultado que la matrícula no se había afectada. ¿Cómo podemos comprobarlo o decir? Por los datos, porque podríamos decir, miren, en el ciclo 01-2020 se inscribieron, qué sé yo, pongámosle un ejemplo, 1.800 estudiantes, porque la población de la U anda por ahí, más o menos 2.000 y algo. Pero hagamos un número así vago, superficial. 1.800. Y el ciclo 02, por ejemplo, se inscribieron 1.900, aumentó la matrícula. Y así fue posteriormente el 01-2021, el 02-2020, el 02-2021, también 01 y 02-2021, 01-2022 en más aumentó, fueron 2.100, y en el ciclo 02, pues ya con la modalidad híbrida, llegamos a 2.150, por ejemplo. O sea, ha ido aumentando. Desde que entramos a la modalidad virtual, ha ido aumentando. Entonces, de una u otra manera, las hipótesis anteriores dan a entender que los datos que hemos encontrado o suponemos no son esos, porque al final no se había afectado de alguna manera. Y vamos a avanzar ya en lo último, y aquí nos vamos a ir quedando por el tiempo y todo lo demás. Ya casi que mi monólogo está a punto de terminar por el tiempo. Estamos hablando de las diferentes variables. La variable se denomina un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir valores, ya sea cuantitativo o cualitativamente. Es ahí donde nosotros podemos ir midiendo de acuerdo a la naturaleza de estos. Las variables pueden ser independientes y dependientes. La independiente es el fenómeno o situación que explica, condiciona o determina la presencia de otro. En cambio, la dependiente puede definirse como el elemento, fenómeno o situación explicado en función de otro. Y la interviniente, ya con esto me voy a quedar explicando algunas de las variables. La interviniente es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir, que influye en la aparición muchas veces de otro elemento, pero de forma indirecta ante estas anteriores. Vemos un ejemplo, que son capturas, pero una hipótesis es, la edad es factor determinante para escoger los programas de televisión. Vamos buscando que en la variable independiente, como dice, es la causa, por eso dice es el elemento, fenómeno, situación que explica o condiciona. Entonces, por eso decimos aquí entre paréntesis, la edad es la variable independiente. La variable dependiente es el efecto, es decir, el poder escoger los programas de televisión, y la interviniente es, por ejemplo, las herramientas o los elementos que yo tengo, en este caso, para poder ver los programas. Hoy podemos hablar de herramientas de streaming, de Netflix, HBO, en fin, que tanto. Imagínense, nosotros nos ponemos a ver Vikings o Game of Thrones, bueno, en la Casa de los Dragones hoy en día, y lo vemos a la par de un niño cuando hay bastantes escenas explícitas ahí. El niño está clavado también viendo. Hay uno que no hace nada muchas veces. Otro ejemplo puede ser el peso corporal de un perro
depende de la cantidad de comida que consume diariamente y su nivel de actividad. La causa de esto es la cantidad de comida que el perro puede consumir o la mascota en general, porque no necesariamente solo un perro puede engordar, también los gatos u otros que podamos tener de forma doméstica. De repente, si es ahí que pasa echado o no hace mayor actividad, pues obviamente se va a engordar un poco más. El efecto que causa en la cantidad de comida, entonces la dependiente es el peso corporal, o sea, va a ir engordando, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, la variable interviniente puede ser el tamaño del perro, la edad o de cómo puede ir afectando la salud del mismo. Ahí vamos viendo, recuerda, las variables, como dicen, los diferentes aspectos o fenómenos que existen y las características de cómo nosotros podemos ir asumiendo todo eso, ¿verdad? Y como decimos, de acuerdo a su naturaleza, puede ser de forma cuantitativa o cualitativa. Y por último, el ejemplo 3 son las hipótesis. Que manejamos es las teorías de liderazgo tienen un valor práctico porque se utilizan para entender, predecir y controlar, perdón, y controlar mejor el cumplimiento del liderazgo. La variable independiente, que es la causa, es el cumplimiento del liderazgo. La dependiente es un efecto que decimos es entender, predecir y controlar. Y la interviniente es las actitudes o la forma en cómo nosotros motivamos a las personas o la percepción que tienen sobre nosotros. Aquí podemos tomar, por ejemplo, en la universidad, la causa, una causa puede ser, si una hipótesis la planteáramos, por ejemplo, aprobación de la asignatura o buenas notas. Ahora, la independiente puede ser el efecto, ¿verdad? Cómo yo puedo hacer una clase, mi metodología, en fin. Pero la interviniente también pueden ser las maneras en cómo ustedes perciben todo esto y cómo lo manejan. Así que vamos viendo la relación que pueden ir teniendo las diferentes variables dentro de una hipótesis. Y por último, vamos a hablar de las variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas poseen, como dice, valores cuantificables que se expresan de forma numérica y, como dice, en algún punto estas pueden ser discretas porque presentan valores enteros, no fraccionales, como el número de unidades de un producto, el número de muertos en accidentes de tránsito, en fin. Ahí podemos encontrar también cuántos estudiantes aprobaron en el ciclo o en el registro, podemos 25, aprobaron 18, son números puntuales sobre diferentes valores que podamos ir, como dice, valores cuantificables y los expresamos a través de números y que tienen que ser enteros a través de la forma discreta. Y en continuas, poseen valores numéricos fraccionales como la distancia, el peso, edad, ingresos económicos, la ganancia de una empresa, que eso lo vamos a ver ya en puntos de acuerdo a datos y cómo se van haciendo de forma porcentual, pero que los podemos ir determinando eso. Por ejemplo, podemos decir que los ingresos económicos de una familia, el 20% por su trabajo, el 30% por un negocio, la ganancia de una empresa pues, del primer año fueron de 25%, en fin, ¿cómo lo podemos ir determinando en eso? Y las variables cualitativas se refieren a características que no son cuantificables, pero sí son otras como el color de la persona, el sexo, en fin, cosas que no se pueden medir de forma numérica, sino a través de otras cualidades que nos pueden ir determinando el camino de la investigación. Bueno, nos vamos a quedar aquí, muchachos. Ya los dormí bastante tiempo, ya nos extendimos. Era más o menos el contenido que teníamos que haber visto en la sesión correspondiente a esta semana. Así que recuerden, la próxima semana tenemos invitado, es nuestra última clase, indicaciones para examen, y la que sigue es el examen del tercer registro, y ahí terminamos. Y de ahí, pues, a los que voy a ver, a los que posiblemente les toque hacer examen general complementario. Recuerden el foro, tienen hasta las 11 de la noche del domingo. Ahí vean los resultados de la quiniela, pues a ver qué tal le van pegando. Ya saben las vías de comunicación que tenemos ahora virtual, el grupo de WhatsApp y correo institucional. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Si van a ver a Bad Bunny, cuídense, perren hasta el suelo. Disfrútenlo, pasen bien, es parte de los gustos.
Así que cualquier cosa, estamos en comunicación. Feliz fin de semana, estamos en contacto. Feliz noche a todos, feliz día. Vamos a detener la grabación y aquí terminamos. Cuídense mucho.